Hola, reciban un cordial saludo. Vamos a comenzar entonces a desarrollar o a resolver lo que sería el ejercicio número 4. Bueno, ¿de qué se trata el ejercicio número 4? El ejercicio número 4 nos dice el pedigrí mostrado se refiere a la herencia de la deficiencia de ADA, adenosina desaminasa, en dos familias sin relación mutua. La deficiencia de ADA es rara y se hereda como autosómica recesiva. La pareja señalada desean tener hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se vea afectado y no sea portador de este padecimiento? Entonces, si ustedes observan, este ejercicio también tiene ya la bondad de que nos dice cuál es el patrón de herencia. Repito, durante las clases, durante estas explicaciones extras que he decidido realizar, les he estado mencionando, lo primero que tenemos que hacer es definir el patrón de herencia para saber cuáles genotipos son los que vamos a utilizar. En este caso, este ejercicio, si ustedes observan, ya me dice cuál es el patrón de herencia y me dice que es autosómica recesiva. Entonces, eso siempre hay que estar bien pendiente de qué nos dice el ejercicio. Aquí está, miren, autosómica recesiva. Bueno, una vez que nosotros definimos el patrón de herencia, mejor dicho que el ejercicio, según las características del pedigrí, y de hecho, si no nos dijeran, este pedigrí sí es bien característico, miren, la primera característica de una enfermedad autosómica para saber si es autosómica o ligada al X es que en el caso de autosómica sería hombres y mujeres afectados con la misma frecuencia. Un varón afectado, una mujer afectada. Entonces el pedigrí está bien claro si de repente no nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón de herencia? Lo otro también es que una vez que ya sabemos cuál es el patrón de herencia que vamos a utilizar para este ejercicio, que en este caso sería autosómica recesiva, entonces vamos a definir cuáles son los genotipos. Entonces los genotipos de este ejercicio, aquí están, serían estos, los sanos serían homocigotos dominantes, los portadores serían heterocigotos y los enfermos serían homocigotos recesivos. Los dejo aquí a la par para tenerlos ahí a la mano y les recuerdo, a veces es bien importante escribirlos, en el caso de ustedes que están desarrollando el ejercicio, escribirlos en la esquina superior de su, ya sea de su cuaderno o de la hoja en blanco donde estén resolviendo sus ejercicios. Bueno, ya tenemos los genotipos, ya tenemos el patrón de herencia y si ustedes se fijan, este pedigrí muestra 4 generaciones. Siempre les recomiendo colocarles, enumerarlos, ¿verdad? 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Yo no lo voy a hacer por cuestión de espacio, ¿verdad? Pero a ustedes siempre les recomiendo hacer eso, sobre todo si el ejercicio nos piden que localicemos. Este ejercicio no nos pide localizar los genotipos, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a comenzar con la pregunta donde, si ustedes observan, en la generación 2 aparece un enfermo. Entonces dice, hijo enfermo, padres heterocigotos, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces colocando eso. Y no olvidemos, ¿verdad? Colocarle los genotipos a los enfermos. Ese es otro también paso, ¿verdad? En este caso, los genotipos de estos enfermos serían así. Y siempre vamos a hacer esa misma pregunta, hijo enfermo, padres heterocigotos, y aquí sí aplica que sean heterocigotos ambos. Recuerden porque es una enfermedad autosómica recesiva, no es una enfermedad ligada al X, ¿verdad? Como en el ejercicio número 3. En este caso, entonces, hija enferma, padres heterocigotos. Pero si ustedes observan, uno de estos, por ejemplo, aquí, ya hay un genotipo que yo no lo puse, sino que ya el ejercicio lo traía, ¿verdad? Entonces me dice que en este caso, esta mujer es sana, ¿verdad? Es sana, es homocigota, pero aquí hay que averiguar. ¿Cómo vamos a averiguar el genotipo de este individuo, de este varón que nosotros no conocemos? Pues lo vamos a averiguar haciendo el cuadro de Punnett de estos padres, ¿verdad? Vamos a hacer el cruce del 1.1 con el 1. Ese sería 1.1 con 1.2, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un cruce de estos. Entonces, vamos a hacer el cruce de ellos para ir como averiguando, ¿verdad? Entonces, este sería el cruce
1.1 con 1.2, ¿verdad? Entonces, aquí está. ¿Cuáles son los cruces? Ambos son heterocigotos. Entonces coloco aquí esta A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Empiezo a hacer el cuadro de Punnett, A mayúscula por A mayúscula. Tenemos un sano. Aquí tenemos un portador. Aquí tenemos otro portador y aquí tenemos un afectado. Entonces, si ustedes observan, la descendencia de esta pareja, que sería la 2. Bueno, aquí lo voy a rotular mejor. La descendencia de esta pareja, vamos a ver acá. Por ejemplo, la descendencia de esta pareja, que sería 2.1. Aquí sería este 2.1, 2.2, 2.3. En este caso, 2.4, 2.5, ¿verdad? En este caso, vemos, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, no tienen ningún hijo afectado. Entonces, si no tienen ningún hijo afectado, vamos a volver a colocar los genotipos de la misma manera que lo hemos hecho, porque vemos que el cuadro de Punnett aparecen tanto sanos como portadores. Entonces, si su descendencia no hay ningún afectado, aunque tengan descendencia, entonces difícilmente vamos a saber si es un portador seguro o un heterocigoto seguro, 100% heterocigoto, hemos dicho. Vamos a colocar aquí estos genotipos así, ¿verdad? Ahora, para averiguar los genotipos de los hijos de ellos, entonces vamos a tener que cruzar este heterocigoto por este sano. ¿Por qué vamos a cruzar el heterocigoto? Repito, porque los heterocigotos nos dan una probabilidad más exacta. Por eso es que no vamos a utilizar los dos, sino que solamente vamos a utilizar este genotipo, que sería el del heterocigoto. Entonces aquí el cruce sería del 2.2 con el 2.3, ¿verdad? Ese sería 2.3. Igual vamos a, para que no lleve tanto espacio y lo podamos observar bien. Entonces vamos a, el cruce aquí sería, el cruce sería de un, vamos a ver, el cruce sería de un heterocigoto, ¿verdad? El varón lo vamos a poner como heterocigoto y la mujer, que ya el genotipo de la mujer ya estaba dado, que sería el genotipo del homocigoto dominante. Entonces, ¿qué es lo que? Es que quiero ver si... Bueno, entonces seguimos con el cuadro de Punnett, A mayúscula por A mayúscula, entonces me da un homocigoto dominante que representa un individuo sano. Aquí sería igual, un homocigoto dominante, un sano. Este sería un heterocigoto, que sería un portador, y este sería un heterocigoto, que sería otro portador. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a utilizar los genotipos, ambos genotipos, por igual. Aquí no se conoce la descendencia, entonces vamos a utilizar ambos genotipos, ¿verdad? En este caso no se conoce la descendencia, entonces vamos a utilizar ambos genotipos. Lo mismo aquí también. En este caso no tiene descendencia, en este caso sí tiene descendencia, pero no aparece como ningún hijo afectado. Y en este caso va a pasar lo mismo también. Bueno, en este caso vamos a ver, en este caso, para saber los genotipos de vamos a tener que cruzar lo que sería, bueno, en este caso, vamos a ver, en este caso, para saber los genotipos de vamos a cruzar a ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cruce de que sería el cruce del vamos a ver, sería el cruce del 2.4 con el 2.5. Esos serían los cruces, ¿verdad? Que son igual, dos heterocigotos.
Bueno, entonces vamos a hacer el cruce, les había dicho del 2.4, 2.5 para conocer los genotipos de este varón. Y en este caso, los genotipos de este varón, igual ocurre lo mismo también, ¿verdad? Vamos a observar que el cuadro de Punnett son dos heterocigotos, los padres son dos heterocigotos, hicimos la multiplicación, sale por ejemplo un homocigoto que sería un sano, un portador y un afectado. En este caso, él sería igual también, ¿verdad? Sería un posible heterocigoto, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejercicio, ¿cuál es la pregunta? Porque ya si ustedes observan, ya hemos avanzado bastante en el ejercicio. De la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se vea afectado y no sea portador de este padecimiento? Entonces, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que estos dos heterocigotos, repito, vamos a usar los heterocigotos porque son los que nos van a dar una probabilidad exacta. ¿Cuál es la probabilidad de que estos dos hijos, y si ustedes se fijan también en el ejercicio, aparece aquí, ¿verdad? Este símbolo que me dice que los genotipos van a ser iguales. También, pero yo los representé así por separado, porque prácticamente sería como abreviar, ¿verdad? El pedigrí. Entonces, en este caso me piden que no, que cuál es la probabilidad de que esta pareja no tenga hijos afectados ni tenga tampoco portadores. Entonces, en este caso, sería el cruce sería del 3.1, 3.2, 3.3, ¿verdad? Que estaría 3.1, 3.2, 3.3. Entonces, en este caso, vamos a hacer un cruce, ¿verdad? De estos genotipos. Entonces, ya hice el cruce 3.2, que sería 3.2, 3.3 y son ambos heterocigotos. Repito, usamos los heterocigotos porque son los que nos van a dar una probabilidad exacta. Ahora, nos piden que cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga hijos que no sean afectados, o sea, que no sea enfermo, por ejemplo, que no sea un enfermo, que no sea portador, también me dice, sino que sea, o sea, me está pidiendo prácticamente un sano, ¿verdad? Que sería, bueno, vamos a ver, sería este, un sano. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Aquí, como son autosómicos recesivos y tanto hombres como varones son afectados con la misma frecuencia, entonces aquí sí vamos a tomar en cuenta los 4 cuadritos, los 4 cuadrantes del tablero de Punnett. Entonces, la probabilidad de que este sea sano sería 1 de 4. Esa sería la probabilidad que sea sano. 1 de 4. Pero no queda aquí, repito. Recuerden, aquí el ejercicio finalizaría así si fueran 100% heterocigotos, como en este caso, como la generación 1, 1.1 y la generación 1.2, como en este caso. Aquí, sí, aquí el ejercicio quedaría así. Pero cuando estos son probables heterocigotos o que no sabemos si son 100% heterocigotos, entonces vamos a tener que realizar lo mismo que hicimos en el ejercicio número 2 y número 3 también, ¿verdad? Que teníamos que calcular la probabilidad de la mamá que sea heterocigota, la probabilidad del papá que sea heterocigoto y también la probabilidad del abuelo del niño que sea heterocigoto también, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a tener que calcular. En este caso, los genotipos serían así para los dos hijos. Pero, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya habíamos hecho varios cuadros de Punnett. Si ustedes se fijaron, el 2. Aquí está. Por ejemplo, el 2.1, 2.2, para sacar la probabilidad que sean heterocigotos. Entonces, si ustedes observan, tenemos aquí, aprovechando los cuadros que habíamos hecho, que sean heterocigotos, la probabilidad sería 2 de 4 y lo simplificamos sería 1/2, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que ella sea heterocigota es de 1/2, ¿verdad? Y lo voy a poner en otro color, en color azul, vamos a ponerlo. Entonces, vamos a decir que sería 1/2, ¿verdad? Porque esta también
va a afectar la probabilidad. La probabilidad de que ella, la mamá de los niños, sea heterocigota sería el cruce del 3.2, 3.3, que sería esta. De que sea heterocigota, la probabilidad está aquí. Igual 2 de 4, que sería 2 de 4, que ya llevándola a la mínima expresión sería un medio, ¿verdad? En este caso, aquí está. 2 de 4 o un medio. La probabilidad que sea heterocigota. Entonces igual, ella, la probabilidad de que sea heterocigota. 2.2, 2.3, sí. Entonces sería, la probabilidad que sea heterocigota, ella sería un medio. Y la probabilidad de que él sea heterocigota sería un medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar. Si ustedes se fijan, yo no multiplico la probabilidad de este hermano, porque los hermanos no afectan a los hijos de ella, sino que ¿quién va a afectarlo? Ella puede afectar a sus hijos, el padre puede afectar a sus hijos y el abuelo puede afectar a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a multiplicar un medio por un medio por un medio por un cuarto, porque es la probabilidad. Un cuarto sería la probabilidad de que este sea sano, ¿verdad? Entonces, por un cuarto y por un cuarto. Y aquí nos daría ya la probabilidad exacta, lo que nos están pidiendo en el cuadro, en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular las probabilidades. Entonces, el ejercicio me dice que, ¿cuál es dice, de la pareja señalada, o sea, de ellos dos que tienen esa flechita, de la pareja señalada, si desean tener hijos, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se vea afectado y no sea portador de este padecimiento? O sea, prácticamente me están diciendo cuál es la probabilidad de que sean sanos los hijos de ellos. Entonces, un medio sería la probabilidad del abuelo del niño que sea heterocigota. La probabilidad de la mamá del niño que sea heterocigota. La probabilidad del padre del niño que sea heterocigota. Perdón, aquí sería un 2. Que sea heterocigota. Por la probabilidad de uno de los niños, porque aquí son dos niños. Si ustedes recuerdan este cuadro de Punnett, perdón, este pedigrí, me dice que son dos del mismo genotipo. Entonces, por un cuarto, que sería la probabilidad de que los niños salgan sanos. Y después vamos a multiplicar todo esto, lo vamos a multiplicar y nos da, el resultado sería 1 entre 128, ¿verdad? Multiplicar 2 por 2 por 2 por 4 por 4. ¿Verdad? Entonces sería 1 en 128. Y repito, si usted le están pidiendo el porcentaje, entonces solamente divide 1 entre 128 por 100 y le da el porcentaje que sería 0.78%. Esto, repito, solo si le piden el porcentaje. ¿Verdad? Si no, se deja así como está aquí en fracciones. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Aquí lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Esta sería la respuesta para este ejercicio. La respuesta entonces sería 1 en 28, en 128, perdón. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Uno pone la probabilidad es de que 1 en 128 sean sanos, ¿verdad? Así que les agradezco su atención y cualquier duda que ustedes tengan, entonces me la hacen saber. Muchas gracias.